Adolescentes también pueden bajar. Ahora resulta que tienen pena. ¿Y en la casa qué tal, Bien. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a concluir con esta serie. Saquen por favor sus cuadernos, sus notas, porque es muy importante lo que vamos a aprender todos hoy con respecto a Colosenses 4. Entonces, ya leímos los primeros 4 versículos y vamos a seguir profundizando en lo siguiente. Recuerden que el versículo clave o la clave de este mensaje es que Cristo es supremo, ¿verdad? Esa es la clave del mensaje. Y que Cristo es supremo sobre todo, aprendimos que es supremo sobre toda la creación, que Él es Dios mismo, que está por encima de todas las cosas. Pero algo en lo que seguido olvidamos es que también Cristo es supremo sobre tu vida y sobre mi vida. Todos proclamamos y todos estamos de acuerdo que es supremo sobre todas las cosas, pero sobre nuestras vidas quiere decir que Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Y para que Cristo se pueda sentar en el trono de tu corazón, adivinen quién se tiene que bajar del trono. Tú. Bajarte del trono para que Cristo tome posesión del trono en tu corazón. Entonces, bueno, vamos a continuar y hoy el mensaje de hoy se llama Servicio fiel en Cristo, porque también como Él es supremo sobre todas las cosas sobre nuestra vida, también es supremo sobre la iglesia y los ministerios de la iglesia. Y bueno, vamos a empezar. ¿Sí está lista la proyección, chicos? Ok. Bueno, vamos a comenzar leyendo, nuevamente les voy a pedir que por favor ahí busquen en sus Biblias, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, donde estamos aprendiendo acerca de Colosenses, ¿verdad? Déjenme rápidamente poner aquí mi timer, porque si no, sí me voy, y si me lo pueden poner atrás también se los voy a agradecer muchísimo, chicos. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, por este día que nos permites nuevamente reunirnos, Señor, como una iglesia, como un cuerpo en Cristo, para bendecir y celebrar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos acercarnos confiadamente a tu palabra, Señor. Y, Señor, juntos bendecirte, juntos aprender, juntos glorificarte, Señor, con todo nuestro corazón y aprender de ti, Padre. Que el mensaje, Señor, de esta palabra de esta tarde, de esta mañana, Señor, de verdad entre profundo a nuestras vidas, a nuestro corazón, para que podamos ser transformados por tu misma palabra y por tu Espíritu, Señor. Gracias, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y bien, pues para comenzar en esta mañana, quiero hablarles de que estos primeros versículos del 2 al 6 nos hablan de 4 circunstancias o 4 cosas a las que yo les puse las 4 columnas de una fe estable. Entonces vamos suponiendo, imagínate una mesa, y una mesa para que esté bien estable normalmente necesita 4 patas, ¿verdad? Una mesa de 3 patas a lo mejor, dependiendo de su diseño, puede ser estable, pero quizás pueda estarse ladeando, puede estarse cayendo. No existen mesas de 2 patas, ¿verdad? Y esta pues finalmente tiene al final unas 3 patitas. Pero piensen ustedes que la fe de todo creyente debe estar fundamentada, debe estar situada en 4 columnas importantes de nuestra fe, y esto es lo que nos marcan estos primeros versículos. Fíjense cómo dice el verso 2, dedíquense a la oración, ¿verdad? Y luego dice en el verso 3, oren también por nosotros. Entonces, la primer columna para una fe estable es la oración. Y lo interesante aquí que dice este versículo es dedíquense a la oración. La Reina Valera dice perseveren en la oración. Dedíquense es una palabra tan interesante porque no habla solamente de que ores cuando vas a comer, como acostumbramos a hacerlo, que no ores solamente cuando tienes un problema grande y ay Señor, ayúdame en este problema, sino realmente es dedicarse es comprometerse requiere un compromiso la oración. Es simplemente, por ahí un pastor decía que la oración es simplemente un encuentro con tu papá, así tal cual, es un encuentro con papá. Y la clave de la oración no es la oración, muchos se enfocan en el ritual de la oración, pero esa no es la clave. La clave de la oración es conocer
más a papá, conocer más a papá. Acuérdense que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a, ¿se acuerdan? A orar, ¿verdad? No dijeron enséñanos a sanar, enséñanos a liberar demonios, enséñanos a hacer más peces y panes como milagro, no. Enséñanos a orar porque ellos vieron en Jesús un modelo de oración consistente. Él se dedicaba a la oración y sucedían cosas importantes cada vez que Jesús oraba. Entonces los discípulos dicen, enséñanos a orar. Pero aquí lo importante es que Jesús les enseña este modelo de oración que todos conocemos como el Padre Nuestro y comienza diciendo, Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro. Vamos a ver si podemos avanzar, si nos deja avanzar. Por favor, ¿lo puedes avanzar, Carlos? Porque creo que no se pudo. ¿Lo pusieron directo en PowerPoint o lo están poniendo? Hay que ponerlo en PowerPoint, por favor. Bueno, entonces dice ahí que Jesús dijo Padre Nuestro. Qué curioso que el mismo Señor Jesús no enseñó a orar a los discípulos diciendo Adonai, Elohim o cosas así muy rimbombantes o Señor del cielo, del universo, creador de todas las cosas, como aquí entre nos muchos de nosotros oramos, ¿verdad? Sino que empieza el Señor Jesús diciendo, cuando oren van a orar así, Padre Nuestro. Qué interesante que después de toda una cultura hebraica donde el dirigirse al creador de los cielos era así casi con cuidado y tapándote la cara para que no te fuera a fulminar un rayo, y llega Jesús y dice, papá, Padre Nuestro. Entonces muchas veces nosotros no queremos orar y nos ha pasado mucho que, hermano, amigo, ¿te gustaría orar? No, es que yo no sé orar. Bueno, yo te pregunto, ¿sabes conversar? Pues sí, ¿verdad? ¿Sabes conversar con tus hijos? ¿Sabes conversar con tus hermanos, con los que están al lado? Pues sí, pues la oración es eso, es una conversación. Lo que pasa es que nosotros hemos sacralizado la oración a un nivel en donde para muchos es inalcanzable. Muchos dicen, orar no se me da, no es para mí. Pues es una conversación. Es una conversación con papá. Ahora, si tú y yo sabemos y declaramos constantemente, y lo acabamos de cantar, que nuestro Padre es amoroso, ¿verdad? Porque Alexa preguntaba, ¿por qué razones debemos de adorar a Dios? Y empezaron ustedes a responder, porque me ama, porque es amoroso, misericordioso, proveedor, todopoderoso. Por lo tanto, ¿de qué cosas deberías de hablar con tu Padre? Pues de todo, exactamente, tienes que hablar de todo. Padre, ¿qué crees? Hoy me pasó esto, hoy me sucedió esto, hoy tuve este problema, hoy me sucedió esta circunstancia, mañana tengo que hacer esto. De todo tenemos que hablar con nuestro Padre. Entonces no es enfocarse en una estructura de la oración, como tradicionalmente nos enseñaron a rezar o a repetir algo, sino que es enfocarse en algo natural, una conversación entre el Padre y su Hijo. Ojo, una cosa muy importante que debes de entender, Dios no necesita de tus oraciones. Dios no necesita de tus oraciones. Adivinen quién es el que necesita la oración, tú y yo. Porque es la manera en que nos vamos a relacionar mejor con nuestro Padre. Bueno, ahí estamos, ahora sí vamos a ver si podemos avanzar, a ver si funciona. Voy a apagar y prender. No, entonces me ayudan por favor, chicos. Hay que avanzar a la siguiente, por favor. Este es el versículo que ya leímos. A ver si ya. Ahí está ya, ¿verdad? Ok, ahí están las 4 columnas para que las tengan ustedes a la vista. La segunda columna de estas 4 columnas que sostienen nuestra fe es que dice que hay que estar al pendiente. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Dedíquense a la oración con una mente abierta, ¿verdad? ¿Así dicen sus Biblias? Al que respondió le voy a dar un chocolate. Ok, con una mente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Dedíquense con una mente abierta. Una mente abierta no se refiere a la mente abierta que hoy en la sociedad se dice, ¿verdad? Más bien lo que Pablo quería decir es, estén al pendiente, estén alertas. En la Reina Valera también dice velando, ¿verdad? En la oración. Con una mente abierta quiere decir que debemos estar al pendiente de encontrar oportunidades, buscando oportunidades, mirando alrededor. ¿Cuántos estudiaron aquí el curso de Mi experiencia con Dios? ¿Cuántos? Varios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había como algunos pasos, verdad? Había como un circulito que se recorrían los pasos, y uno de esos pasos era
estar al pendiente. Dios está obrando a tu alrededor, ¿se acuerdan que decía eso? Y que uno tiene que estar al pendiente de lo que está sucediendo para nosotros entrar en acción. Entonces, cuando Pablo dice con una mente abierta, se refiere a que debemos estar al pendiente porque Dios está obrando constantemente. Pon atención en lo que sucede en tu entorno. Ve lo que está pasando con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, en tu entorno. Por alguna razón está sucediendo esto y Dios quiere que yo me involucre. Tú debes de asumir que Dios está obrando para que tú te involucres. Esa es la intención de la obra de Dios alrededor tuyo, que Dios quiere que tú te involucres. Ese es el la segunda columna. La tercera columna que se menciona en esta porción de la Escritura es dando gracias, ¿verdad? Porque dice ahí, oren, dice, siempre con manténganse con una mente alerta y un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Ahora, como paréntesis, ¿dónde está Pablo cuando está escribiendo Colosenses? ¿Se acuerdan? En la cárcel en Roma. Y por ahí más adelante dice, recuerden que estoy en cadenas. Imagínense Pablo en la cárcel encadenado y dando gracias a Dios. ¿Por qué le darías gracias tú a Dios si estás en la cárcel encadenado? Pues yo creo que tendríamos muy pocas razones para darle gracias a Dios, ¿verdad? Estando encadenados en la cárcel. Sin embargo, Pablo, acuérdense que hace unos domingos predicábamos que la vida tiene dos rieles, ¿no? Como en los ferrocarriles. Y en simultáneo pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Y debemos de estar al pendiente de lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida para nosotros responder a lo que Dios está haciendo. Entonces Pablo, si bien no la está pasando bien en la cárcel, obviamente, dice con un corazón agradecido. Dios sigue haciendo cosas mientras tú la estás pasando mal. Amén. Claro, aunque no es que estoy en una mala racha, no, también estás en una buena racha y Dios está haciendo cosas en esta temporada que quizás no es tan buena, ¿verdad? Quizás retomar un poco, ¿verdad? Los puntos del verso ahí del capítulo 1, 24, cuando dice que debemos de estar gozosos en los sufrimientos, ¿verdad? Para los que no vieron ese mensaje, es el mensaje del sermón número 4, pueden buscarlo en YouTube, y ahí hablamos un poquito de cómo estar agradecidos en el sufrimiento. La cuarta patita o la cuarta columna de esta mesa es relacionándonos, porque ahí dice en el versículo más adelante, en el verso 6, dice que sus conversaciones sean cordiales a fin de que tengan, el 5, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, y dice, y aprovechen al máximo cada oportunidad. Un poquito tiene que ver con el 2. Siempre estar al pendiente, pero en este caso es con la intención de relacionarnos, de formar relaciones, de conocer a los nuevos, de conocer a las personas que llegan a nuestras vidas. Muchas veces aquí en la iglesia entran y salen personas y nosotros ni, ay, ¿te acuerdas del peloncito, el que se sentaba atrás a la derecha en el carril 3, en el cuadrante 6? ¿Se acuerdan? No, y nadie se acuerda, ¿verdad? Porque a veces no tenemos como esa intencionalidad de acercarnos a la persona, saludarle, tomar su nombre, platicar un poquito. Lo mismo pasa a veces con nuestros vecinos, ¿verdad? Con nuestros vecinos es de hola y adiós. Y nos pasa a todos, pero ¿cuántas veces Dios no nos da la oportunidad de relacionarnos? Y dice ahí este pasaje, vivan sabiamente entre los que no conocen en Cristo, porque es muy fácil relacionarnos con los que sí somos hermanos en la fe, los que nos vemos, pero ¿qué tal con los que no, verdad? Sé interesante, comienza conversaciones y pláticas interesantes. Sé una persona cuya conversación sea interesante. Que tu conversación incluya algo que tiene que ver con el amor de Dios o con lo que Dios ha hecho por tu vida. Tenemos un Dios que es profundamente relacional. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A un grupo de personas, a sus amigos electos, a sus compas, al mundo. Dios se quiere relacionar todo el tiempo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios está una y otra vez intentando relacionarse con las personas. Por lo tanto, también tú eres una persona relacional si has sido hecho a su imagen y semejanza. Dios te diseñó no para andar en solitario. Dios no creó llaneros solitarios. Entonces muchas veces nosotros salimos como flecha, no nos queremos relacionar con nadie, y entonces la palabra de Dios está cumpliendo a la mitad o en una porción que no es completa, ¿verdad? Porque no
nos estamos relacionando. Entonces, las 4 columnas de una fe estable es orando, estando al pendiente de lo que Dios hace alrededor de nosotros, siempre dando gracias a Dios, aunque la pasemos mal, porque yo sé que Dios está haciendo algo en esta circunstancia, y relacionándonos con los demás, porque Dios es un Dios profundamente relacional. Amén. Bien, esa es la primera parte de la escritura. Ahora vamos al verso 7, y lo voy a leer yo de corrido, por favor, para que también ustedes lo puedan ir revisando. A ver, ¿me ayudas, por favor, a darle un adelantito? Porque ya no quiso jalar. Tenemos que resolver esto. Ahí está. Bien, vamos a leer. Fíjense lo que dice más adelante, por favor, otro más. Elías, por favor. Ahí está. A partir del verso 7, dice así: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Ahí los que están buscando nombres para sus futuros hijos, aquí viene una lista excelente para sus hijos. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico, imagínense tus 2 hijos, Onésimo y Tíquico, les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí van? Les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se indicó. Si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, ojo, no es el Señor Jesucristo, es otra persona. Acuérdense que el nombre de Jesús era un nombre muy común en el pueblo hebreo porque es Yeshua. Entonces había muchos Josués o muchos Yeshuas, y este mismo nombre, Jesús, pero se llama, dice, le llamamos el justo para que no lo confundieran con el Señor Jesús, ¿verdad? También envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores y trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Fíjense qué lindas palabras. Y qué consuelo han sido para mí. ¿Le das a la siguiente, por favor, Elías? Les manda saludos Epafras, otro nombre, un miembro de la comunidad, de la misma comunidad de fe que ustedes, y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Y dice una vez más que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían de leer la carta que les escribí también a ellos. La carta a la Odisea está perdida, no sabemos dónde está, pero Pablo hace mención de que les escribió a ellos una carta. Bien, vamos a avanzar, por favor, Elías, y en esta siguiente sección vamos a hablar, una más, por favor, vamos a hablar de los 8 tipos de personas que rodearon la vida de Pablo. Ahora, yo les puse a ustedes los nombres así en colores diferentes, porque quiero que también en sus Biblias los señalen, los marquen, porque en estos 8 nombres que ahorita vamos a analizar uno por uno, quiero que ustedes no los vean como nombres de personajes históricos, porque de hecho de varios de ellos no tenemos mucha información, pero sino que ustedes identifiquen como cuál de ellos seré yo. Son 8 tipos de personas que rodearon a Pablo. Y la primera persona que nombra Pablo es Tíquico. ¿Le das una, por favor, Elías? Y Tíquico es la clase de persona de quien tú puedes depender. Es la clase de persona de quien tú puedes depender. Vamos a ver qué adjetivo le da Pablo. Dice, amado hermano, fiel colaborador que sirve. Amado hermano y fiel colaborador. Son ese tipo de personas en las que tú puedes descansar, que tú puedes ir a hacer otras cosas sabiendo que esa persona va a hacer lo que le pediste que hiciera, el encargo que le dejaste, no como a los hijos, ¿verdad? Que le dices, apágale a la olla de los frijoles y regresas y ya está todo quemado ahí, ¿no? No, son personas que la encomienda que tú les das o lo que tú les dices que hagan, lo hacen.
Ahora, muchos de nosotros a veces no nos involucramos en las cosas de la iglesia o en algunas actividades porque sentimos que no tenemos talentos y habilidades. Es que yo no sé cantar, es que yo no sé tocar instrumentos, es que yo no sé enseñar. ¿Sabes que tu más grande habilidad podría ser tu confiabilidad? Si eres una persona altamente confiable en quien se le pueden encargar cosas, ya la hicimos, querido, aunque no sepas cantar, aunque no sepas tocar, pero si eres una persona a la que si se te encomienda algo y la llevas a cabo y la cumples y retornas un buen resultado, eres una persona como Tíquico, una persona de quien se puede depender. Si Tíquico, fíjense, si él no hubiera hecho su trabajo, quizás no tendríamos este libro de la Biblia de Colosenses. Dice que es fiel, fiel colaborador. Fiel quiere decir que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si dijiste que sí a algo, sé fiel a tu palabra. Cúmplelo, hazlo, llévalo a cabo. O mejor, di que no, querido. Yo prefiero muchas veces que me digan, no, pastor, no puedo, no cuente conmigo. Perfecto, no hay problema. A que me digan que sí y no sucede nada. ¿Verdad? Entonces dice la misma palabra, el Señor Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Vamos a ver la siguiente persona que Pablo menciona aquí. Por favor, Elías, la segunda persona es una persona que fue transformada. Él es Onésimo. De Onésimo y de todos ellos sabemos algunas cosas porque se mencionan en otras partes de la Escritura. En el Nuevo Testamento este nombre de Onésimo se menciona 5 veces y Pablo también lo llama como fiel y amado hermano. Si ustedes, les voy a dejar de tarea que investiguen todos estos nombres y que ustedes se dediquen a hacer su propio estudio, porque ahorita no tenemos tiempo de históricamente analizar cada nombre, pero la Biblia enseña que Onésimo era un esclavo que al parecer robó a su amo y huyó de él. Y se escapó y era prófugo, huyó por su vida, porque acuérdense que el esclavo era parte de la propiedad del amo, era como una vaca marcada, literalmente eso eran las personas. Entonces él huyó por su vida, no sabemos más de él hasta que lo encontramos que es una persona que es salva y que ya es ministro, incluso es pastor. Entonces Onésimo es la clásica persona que tenía un trasfondo oscuro y fue transformado por el Señor y ahora es un ministro del Señor. Ahora, algunos no se sienten merecer servir en la iglesia por su pasado. Varios han llegado conmigo y me dicen, no, pastor, es que si usted supiera. Bueno, ahí le voy a contar y yo hice esto, esto y esto y esto y esto y el otro. Y créanme que sí me sacan varios sustos de vez en cuando, pero a Dios nada le sorprende, pues Él conoce tu pasado, ¿no? A lo mejor yo no, pero Dios sí. Pero qué interesante cuando las personas se dejan moldear y sin importar lo que pasó atrás, sin que eso sea una etiqueta para tu vida, decides dar ese paso de fe y decir, voy a servir, voy a involucrarme. Entonces no dejes que tu pasado marque un precedente para servir al Señor, ¿verdad? Acuérdense que era Pablo, ¿qué era? Un perseguidor, asesino de cristianos, ¿se acuerdan? Si Pablo hubiera metido una solicitud a las iglesias para ser pastor en nuestros días, imagínense. Primero que nada, imagínate la entrevista, ¿no? Ahí está Pablo sentado. A ver, hermano Pablo, háblenos de su esposa. No, pues no soy casado. Bueno, ¿hijos? No, pues tampoco tengo hijos, obviamente. Bueno, ¿usted se ha relacionado con el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, con los diáconos? ¿Cómo es su trato con los diáconos? No, pues yo los mataba. Acuérdense, Esteban era diácono y Pablo lo mandó matar. Entonces, no cumplía con ningún requisito para ser pastor. ¿Y hoy qué tal los requisitos para ser pastor? Son santos pagados, casi puedo decir, ¿verdad? Pero Pablo no tenía esos requisitos. Y entonces también así como Onésimo, que era un esclavo, era una propiedad, era como tener una vaca, Onésimo fue transformado y ahora es ministro. Podemos ser perdonados por nuestro pasado, sanados todos por lo que nos hicieron, amados por Dios, adoptados, injertados en la familia de Dios, considerados igualmente delante de Dios y además puede ser considerado un líder de la iglesia. Es lo que está enseñando aquí este pasaje. Vamos al siguiente personaje, por favor. Siguiente personaje son 3, Aristarco, Marcos y Jesús el Justo. Son personas que te levantan cuando has caído. Estos 3 personajes, Pablo constantemente los menciona como que siempre estuvieron ahí y siempre les estuvieron dando palabras de ánimo. En el libro de los Hechos, fíjense qué interesante, Pablo relata que esta persona Marcos o Juan Marcos, que de hecho es el que escribió el Evangelio de Marcos,
El libro de Hechos relata cómo Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé y Marcos y se pelea con ellos y decide que cada uno vaya por su lado, ¿verdad? Entonces no está de acuerdo con algo, creo que Marcos era muy jovencito y algo hizo y Pablo no está de acuerdo y les dice hasta aquí con ustedes. Fíjense, al paso de los años Marcos es otra vez reclutado por el mismo Pablo. Pablo se arrepiente de la mala decisión que tomó y lo involucra nuevamente en su ministerio. Entonces Pablo le da una nueva oportunidad a este joven Marcos y ahora sirve con él. Aristarco, la Biblia enseña ahí en el Nuevo Testamento que viaja mucho con Pablo. Ahora, imagínense, porque muchos románticamente dicen, ay, qué bonito ha de haber sido estos viajes de Pablo, ¿verdad? Ajá, naufragó, quedó botado por ahí en alguna isla, lo azotaron constantemente, lo apedreaban constantemente y estas personas andaban con él. Seguramente ellos también recibieron azotes, apedreadas y varios de ellos estaban en la cárcel. Así que si Pablo un día se paraba delante de un grupo de personas y dice, ¿a quién me voy a llevar para viajar? Todos así, que no me vea, porque te iba a tocar apedreada, encarcelada o algo. Entonces, estos cuates eran duros, eran rudos, eran personas que le entraban a todo. Entonces, si eras elegido por Pablo para viajar es porque eras aguantador. Aristarco era el amigo que constantemente levantaba a Pablo de sus caídas. Son personas que no se ven cuando se ponen las cosas feas, que desaparecen, ¿verdad? Hay personas que se pone algo así complicado en tu vida y se desaparecen de tu vida. Pues Aristarco, Marcos y Jesús el Justo eran personas que estaban ahí con Pablo. Seguramente en esos pasajes donde dice la Biblia que Pablo quedó tirado como muerto a un lado del camino, ellos llegaron y se lo echaron al hombro y lo llevaron a sanar. Justo, ¿verdad? Dice, ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí, qué consuelo han sido para mí. Este personaje de Jesús el Justo no sabemos mucho de él, solamente se menciona aquí y seguramente le pusieron el justo para que no lo confundieran con el Señor Jesús, ¿verdad? Porque muchos, ¿cómo te llamas Jesús? Jesús, hemos estado esperándote, ¿verdad? Algo al respecto. Bueno, no, por eso le dijeron, te vamos a llamar el justo, para que no te anden confundiendo. Vamos al siguiente personaje, el 4, dice que es Epafras, dice, son las personas que hacen que las cosas sucedan. Personas que hacen que las cosas sucedan, porque vamos a ver qué dice ahí, el verso 12, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Qué interesante si ustedes recuerdan que Pablo no fue plantador de la iglesia en Colosas. Pablo ni siquiera conoció Colosas, no fue ahí. Sin embargo, todos estos personajes que menciona son parte de la iglesia en Colosas. Y Epafras fue de los plantadores de la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas existe gracias a que hubo personas que plantaron esa iglesia. Es la persona que hará pronto lo que se requiere. Es una persona que tú le dices que haga algo y dice, ¿cuándo? Mañana yo me encargo, no te preocupes. No lo pospone, no lo deja para después, no deja las cosas para después. No es esas personas que están soñando y que un día a mí me gustaría tener una iglesia de estas características, con estas circunstancias. No, Epafras se encargaba de que las cosas realmente sucedieran. Vamos con el siguiente personaje, que es Lucas, personas con habilidades únicas. Lucas, si es el Lucas que tú estás pensando, el médico, el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió el libro de los Hechos. Algunos de ustedes que estudiaron con nosotros el libro de Hechos saben que Lucas escribió el libro de los Hechos. Y Lucas, qué interesante que no es ni pastor ni apóstol. ¿Sabías eso? Lucas no fue pastor, Lucas no fue apóstol. Sin embargo, ¿cómo le llama a Pablo? El amado médico. El médico amado. En ningún momento Lucas se deshizo de su profesión o de su vocación para servir al Señor. Él siguió siendo un médico amado. Y aparte, como era un muy buen investigador, él escribió el libro de los Hechos, que es una compilación de eventos históricos maravillosa que no sería posible si Lucas no lo hubiera escrito. Lucas no tiene vocaciones ministeriales, como les decía, no era pastor, no era diácono, no, él era un buen escritor
Él era un buen médico y seguramente después de las golpizas que le ponían a Pablo y las apedreadas, adivinen quién estaba ahí, Lucas. El médico amado, por eso Pablo dice, mi médico amado, ¿verdad? Porque le tocaba curarlo de todas las cosas que le hacían. Esto a mí me enseña que no tienes que dejar tu empleo, tu vocación para servir al Señor. Tu ministerio se desarrolla donde Dios te ha puesto. ¿Qué eres, ingeniero? ¿Qué eres, albañil? ¿Qué eres, carpintero? Secretaria, eres obrero. Ahí donde Dios te puso, ahí eres un ministro del Señor. Y tú eres llamado a ser ministro del Señor. A todos Dios nos ha llamado, no nada más a los pastores o a los líderes o a los ancianos, sino a todos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, yo soy diseñador gráfico y adivinen qué, sigo arreglando computadoras y sigo diseñando para la iglesia. Entonces yo no he dejado mi vocación. Aunque dejé un empleo formal para enfocarme 100% en la iglesia, yo sigo desarrollando estas habilidades que Dios me permitió tener como vocación. Entonces, ¿el mundo qué crees que necesita? ¿Más pastores o buenos médicos? Buenos mecánicos, ¿verdad? Porque luego gracias Isma, buenos mecánicos. Buenos contadores, queridos. Hace poquito una persona que me tuvo empleada por mucho tiempo me dijo, Lalo, ¿qué crees? Me hicieron una mala contabilidad y tenemos un adeudo ante el IMSS tremendo, porque hubo una mala contabilidad. Muchos contadores lo que hacen es ocultan nombres, ¿verdad? Maquillan nombres, números. Necesitamos buenos psicólogos, temerosos de Dios. Entonces piensa en tu vocación, piensa en lo que Dios te ha puesto a hacer y sé excelente en eso. Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Lucas estuvo en la soledad más profunda y más oscura que tuvo el apóstol Pablo. Ahí estuvo Lucas. Solo Lucas está conmigo. Y luego dice, trae a Marcos contigo cuando vengas. Esta es la última carta que escribió Pablo. Muchos piensan que después de haber escrito 2 de Timoteo, lo decapitaron. Entonces dice, solo Lucas está conmigo. Y lo nombra el médico amado. Vamos con la sexta persona. La persona que renuncia. También hay personas que renuncian a Jesús. Y este es el caso de Demas. No se sabe mucho de Demas. Solamente dice que es parte del equipo de Pablo, que es parte del liderazgo. Trabaja junto con estos otros maravillosos siervos. Pero en 2 de Timoteo también ahí en el 4:10 dice, Demas me abandonó porque ama más las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Yo también a veces me pongo a ver fotos de nuestra querida iglesia y me pongo a ver qué será de esa persona que era tan fiel, que venía, que estaba aquí puntual. Y de repente sabemos que pues andan muy descarriados, ¿verdad? Siempre va a haber personas que renuncian, que dejan la fe, porque es tan atractivo lo que ofrece el mundo. Y es lo mismo que pasó con Demas. Dice Onésimo, ¿verdad? El que estábamos hablando, el que era un esclavo y que se fue huyendo, él tuvo un muy mal comienzo, era un prófugo de la justicia, pero tuvo un gran final, era un ministro de las cosas del Señor. Demas tuvo un buen comienzo, era plantador de iglesias, era ministro, pero ¿cómo terminó? Lejos de la fe. Vamos a ver al siguiente personaje, el séptimo. Muchos piensan, no hay mucha claridad en la Biblia, pero se piensa que es una hermana, una mujer. Y estas son las personas que practican la hospitalidad, no las que te mandan al hospital, son las que practican la hospitalidad. Son personas que les gusta construir relaciones, que están viendo de qué manera una relación, una amistad, el saludo con alguien lo capitalizan para formar una relación. Son las personas que te saludan todo el tiempo, las que están al pendiente de quién llegó. Miren, ya llegó alguien, hay que ver quién es, hay que tomarle su nombre, ¿verdad? Son personas que no ignoran a los demás, que te atienden bien, que te alimentan, que te cobijan, que te tratan como si fueras parte de la familia, aunque no te conocen. ¿Cuántos conocen a estas personas? Que quieren su casa siempre llena de personas, ¿sí o no? Algunos están pensando en Adriana de San Sebastián. Su casa siempre llena de personas y perros, ¿verdad? Le encanta. De verdad, son personas que son felices, aunque tengan un plato de frijoles, les encanta tener a alguien en casa. Y muchos de nosotros decimos, no, pues es que no tenemos nada que ofrecer, mejor no invitamos. Pero estas personas, no importa lo que sea, yo les ofrezco hasta un plato de croquetas de perro. Ahí está, ¿verdad? Como Adriana, no es cierto.
Bien, ella es ninfa, es una persona hospitalaria. Son personas que les encanta ver su casa llena. Dice ahí la palabra de Dios, dice Pablo, que abrió su casa y lo siguiente que vemos es una iglesia. Ninfa abrió las puertas de su casa para que un grupo de personas se reunieran a estudiar la palabra de Dios y lo siguiente que sabemos es que Colosas era una iglesia. Entonces, si tú abres tu casa un día, a lo mejor va a ser la siguiente iglesia. Vamos al siguiente personaje, ya con este terminamos dentro de media hora más. 8, personas que posponen las cosas. Este es Arquipo. Vamos a ver qué dice el 17. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Al parecer Arquipo ya tenía el llamado, pero lo estaba posponiendo. Y lo estaba posponiendo. Pero es que déjame que mi casa esté en orden, déjame que mi carrera esté en orden. Sí, ya sé, yo soy pastor, yo soy ministro, pero déjame, ¿verdad? Y lo seguía posponiendo. Y Pablo dice, ya díganle a Arquipo que haga caso del llamado al que el Señor le llamó, que el Señor le dio. Ahora, acuérdense que Pablo está en prisión, encadenado, y termina enviando estas palabras de bendición, termina dando estas instrucciones, porque Pablo confía en su equipo. Y termina diciendo este pasaje, que la gracia de Dios sea con ustedes. Me encanta que este pasaje lo cierra, todo este listado de personajes que vemos aquí, lo cierra Pablo diciendo que la gracia de Dios sea con ustedes. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios es lo único que tú puedes hacer. Un buen ministro, una persona fiel, una persona constante, una persona que levanta al caído, una persona que no se va. Solamente la gracia de Dios. Y al parecer demás no confió en la gracia de Dios. Qué interesante, hermanos, que estas son cartas. ¿Por qué no son documentos oficiales? ¿Por qué Pablo no enviaba documentos notariados oficiales a las iglesias? ¿Por qué enviaba cartas? Con esto vamos a cerrar esta maravillosa serie de mensajes de Colosenses. Porque una carta de puño y letra es personal. ¿Se acuerdan de los de mis tiempos cuando mandábamos cartas de puño y letra? A las novias, al novio, ¿verdad? A los papás, o cuando andabas de viaje y mandabas una carta. Qué padre era abrir el buzón de tu casa, sacar una carta, abrirla y ver que alguien te escribió de su puño y letra. Hoy todo es tan impersonal. Mandamos un WhatsApp, mandamos un correo electrónico, pero qué lindo es cuando te llega una carta escrita de puño y letra de alguien. Yo les quiero motivar que hagan algo. Escriban de vez en cuando pequeñas notitas. Los pastores Bob y Charlie lo hacen seguido. Notitas de puño y letra. Yo soy muy dado a hacerlo todo con diseño computarizado, ¿verdad? Pero de tu puño y letra, aunque escribas feo, no le hace. Hermana Odalis, gracias a Dios por tu vida, me has bendecido mucho este año, y se la das. Hermana Ichel, hermano Pedro, Juan, Julián, gracias a Dios por tu vida. Porque al hacerlo de tu puño y letra, quiere decir que esa persona te tiene en su mente. Y es personal. Por eso Pablo escribió cartas y dice, las escribo de mi puño y letra. Que podamos recordar esa linda tradición. Vamos a las conclusiones, por favor. Fíjense qué interesante, ¿no? Las conclusiones. Los Colosenses, el libro de Colosenses se compone solamente de 4 capítulos. Los primeros 2 son muy teológicos y doctrinales. ¿Qué tal, verdad? Unos vistezotes, así unas tibons que nos aventamos los primeros 2. Y a muchos les gusta esto, la teología profunda, el análisis profundo de la Escritura. Pero fíjense que los siguientes 2 pasajes son más relacionales. Contienen nombres de personas, acontecimientos, instrucciones para una mejor convivencia. Esto a mí me deja de enseñanza que Dios te quiere de ti las 2 cosas. Que seas teológico, pero que seas relacional. Que no hagas a un lado la teología y el estudio de la Escritura por andar en la pachanga, ¿verdad? Porque a muchos nomás les gusta venir a la pachanga de la iglesia. Y a otros no se relacionan, no conviven, no tienen relaciones porque están tan enfocados en encontrar más y más profundidad de la palabra. El libro de Colosenses nos enseña que debemos de tener las 2 cosas, lo teológico y lo relacional a la vez. Hay iglesias que son altamente teológicas, pero son rígidas, legalistas y no hay nada de relaciones. Y otras son muy amistosas, muy relacionales, pero con muy poca profundidad teológica. Y en Aliento de Vida queremos nosotros ser el equilibrio entre gente preparada, pero también gente que ama, que abraza, que se relaciona con los demás. Amén. Vamos a la siguiente reflexión, creo que son las que ya mencioné.
Dios te quiere teológico a la vez. Y la última es, si alguien fuera a escribir una carta donde tu nombre aparece, así como Onésimo, Aristarco, Tíquico, si tu nombre apareciera, ¿qué dirían de ti? Gabriela, la amada hermana, que ofreció su casa, abrió las puertas de su casa, o José Luis, el fiel, el siervo fiel, que nunca nos dejó caer, o Abdías, o ¿qué diría de ti la carta que se escribe? Piensa en estos personajes que acabamos de estudiar y trata de colocarte tú dentro de esos personajes para ver de qué manera tú puedes acercarte y servir a la iglesia con fidelidad. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta tarde por la bendición, Señor, de estudiar tu palabra, de ser bendecidos por ella, Señor, de ser alimentados, Señor, por tu palabra. Rogamos en el precioso nombre de Jesús, Señor, que esta palabra quede atesorada y no nada más guardada, Señor, como un conocimiento más, sino realmente como algo, Señor, que va a transformar nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un canto.